Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Hoy en día te traigo un pequeño estudio sobre el ayuno revelado de parte de Dios. Amén. Te traigo este nuevo estudio para que creamos un poco más de conciencia a través de la revelación que el Padre nos ha estado dando paso a paso según la búsqueda que hemos estado teniendo a través de consagrarnos firmemente hacia Dios, estar intimando cada día más con el Padre, fiel y sanamente, a base a la Escritura, a base de los mandatos. Vamos a leer este texto bíblico que está en Isaías capítulo 58, versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, estar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amén. Gracias, Padre, por este texto. Todos los textos de la Biblia son muy lindos, buenos y preciosos. Amén. Le quiero contar sobre la revelación que tuve sobre el ayuno y la interpretación que tuve en esa revelación, para aclararle a los seres humanos de una manera más precisa, a pesar de que del ayuno se han tenido mucho estudio y muchas revelaciones, pero yo quiero compartirle de todo modo la revelación que Dios me ha dado a través del ayuno, para que abramos los ojos espirituales y los oídos espirituales, para así cada día más sujetarnos base a los mandatos del Señor. El que no haya escuchado sobre esto, que lo puede escuchar si le agrada. Yo entiendo que de parte de Dios, que se sustente en la Biblia y que busque interpretación de la Escritura a través de lo que le voy a comentar de parte del Padre. Amén. El ayuno, yo entiendo que muchas personas no lo toman así, porque muchas personas dicen que el ser humano no puede hacer pacto con Dios. Pero yo entendí sobre esa revelación que yo tuve, que el ayuno viene siendo algo serio, muy personal y muy sagrado, que viene siendo un pacto con Dios para tú aislarte de la cosa material, de lo carnal, para conectar con lo espiritual. Para tú conectar con lo espiritual, tienes que hacer un pacto con Dios, dedicarle ese ayuno a Dios, para que Dios trate de conectar con el Espíritu Santo, para que nuestro Señor Jesús conecte con el Espíritu Santo para llevarlo al Padre. Amén. Te lo digo de esta sencilla manera porque tuve esa pequeña revelación en lo cual que yo en el sueño de la revelación estaba en un ayuno. Y en el ayuno yo andaba con un compañero, y en lo que andaba en la revelación que se me estaba mostrando, yo hubiera comido un pequeño dulce, un pedacito de dulce, y ahí mismo, cuando me comí ese pedazo de dulce, me sentí amonestado, reprendido, y dije, wow. Al amigo le dije, dañé el ayuno, pero como yo siempre tengo esto de costumbre, aunque dañé el ayuno y yo sepa que Dios no me lo va a recibir, pero me voy a castigar yo mismo con no seguir comiendo, para tener cada día más responsabilidad de lo que está pasando. Amén, sea la gloria de Dios. Y en ese trance entramos a una sala de oración que íbamos a orar en la revelación, en lo cual que estamos en la sala de oración, una iglesia, se cae
algo y yo voy a pararlo. En lo que lo voy a parar, sentí temor, como que sentí esa presencia negativa. Cuando voy a pasar para el otro lado, donde está el compañero mío en oración, yo siento que me agarran por el pie. Y yo le digo al compañero, ayúdame a orar para ser libre. Y ahí mismo pude decir, soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Y me soltó el demonio que me tenía agarrado. Lo cual, de esa revelación yo tengo la interpretación de parte de Dios que cuando uno entra a un ayuno, uno está entrando a una dimensión espiritual, lo cual que ya cuando uno dice que va a hacer un ayuno, lo proclama en su espíritu, lo proclama en su oración, ya los demonios, Satanás, ya saben que tú ves un ayuno y como en el plano material, lo que se vive en el plano material ya viene del plano espiritual, lo cual que en esa revelación, como yo dije que iba a ayunar esa noche, se me mostró en revelación que los demonios me buscaron la tentación para que yo pueda pecar y así no tener identidad para yo orar en la sala de oración que yo iba a orar. Gloria a Dios. Y a través de eso espiritual, a través de una revelación, se materializa en el mundo real, que así es como se dice, que todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Amén. Y esto ha sido revelado, esto le estoy dando, este tip muy importante para creyentes, nuevos creyentes, inconversos que quieren ayunar. Yo les aconsejo que si no van a tener esa firmeza, esa seguridad de que le van a hacer fiel a Dios en ese ayuno, mejor que hasta dejen de ayunar, porque ya cuando uno va a ayunar y le hace infiel a Dios, está rompiendo un pacto, y a través de que tú quieres abrir portal espiritual para con Dios, los demonios se dan de cuenta que tú estás abriendo canales espirituales. Ellos entienden que tú vas a hacerle guerra, y si tú no puedes serle fiel a Dios, no tiene autoridad para orar, para interceder, para hacer un sinnúmero de cosas que está en el plano espiritual. Yo le considero a cualquier ser humano que el ayuno es tan delicado, lo mismo como la ofrenda, como el diezmo, que si uno va con ira, con contienda, esto es espiritual, esto no podrá pasar de ahí. ¿Por qué? Ese ayuno no va a servir, porque ya tú estás con un corazón con odio, con rencor, con rencilla, y no puedes ayunar, entiendo yo, va a ser el espíritu, porque esto es espiritual. Aunque muchas personas lo ven y lo quieren usar para querer manipular al Señor, que cuando tienen un problema van para que te ayunan, para mover a Dios. Y a Dios así no se mueve, porque eso es identidad espiritual. Cuando uno ayuna, muchas personas están pensando y sometidos que el ayuno es más para someter la carne, para poder estar en el espíritu. A veces lo contradecimos. El ayuno es para fortalecer el espíritu y atraer el Espíritu Santo para uno tener identidad en la oración, si te toca reprender y un sinnúmero de cosas. Por eso que hay pastores que están siéndole fiel a Dios, están haciendo todo en las reglas como va, y portan todos los dones. Pueden reprender, oran, sanan. ¿Por qué? Están ayunando. El ayuno es el motor de todo, el ayuno y la oración. Por eso en la Escritura que estos géneros salen solo con ayuno y oraciones. Lo cual, ¿cómo tú haces un ayuno si estás contristado? ¿Cómo tú dejarle de liberarte esa contienda?
tírate en silicio, ragas tu vestido como lo hacían David, como lo hacía Job, que se tiraban a pedir misericordia, a clamar a Dios para doblegar la carne, porque el silicio es un símbolo de humillación, de buscar la piedad de Dios, y así uno se somete a sensibilizar la carne, a matarla en silicio, y así se te va yendo las cosas, la magnetismo malo, y puede ir con el que estaba contentado a pedirle perdón y después hacer un ayuno. Porque el silicio es más efectivo para doblegar más la carne, porque es un símbolo de humillación. Cuando tú entras a tu cuerpo en humillación, está doblando tu carne, porque la carne del ser humano no le gusta la humillación, le gusta la altivez. El ayuno doblega la carne, pero es más esencial y más firme para lo espiritual, porque si tu carne está dañada, percaminada, tienes que tirarte en silicio donde el Padre, para que el Padre tenga misericordia de todos esos pecados que tú hiciste, porque así era que hacían los que tenían pecado, los que querían que Dios lo aceptara, para después en ayuno, en silicio y ayuno. ¿Está entendiendo? Que desde que tú tengas un pecado no vayas a ayunar, lo loco, porque no te va a escuchar Dios. Entonces los demonios lo que te van a coger, atacarte, porque entienden que tú quieres hacerle guerra espiritual a ellos y no tienes potestad. ¿Por qué? Porque está en pecado, en adulterio. Y cuando tú estás en pecado, cualquier tipo de pecado, debe de rasgar tu vestido, tirarte en ceniza, en silicio, para que nuestro Señor tenga misericordia y tenga piedad y perdone tu pecado, pero tu consecuencia no la va a quitar. Tienes que cumplir con todo eso. Y el ayuno es algo muy delicado, porque eso me lo dio el Padre por revelación. Y como te explicaba ahorita, que lo que se ve en lo carnal, en la vida actual, es de lo espiritual. Entonces, esa falta que yo tuve, que me comí el dulce, que se dañó el ayuno, pero ya los demonios provocaron en mi espíritu, mientras dormía, para hacerme pecar en mi espíritu. Cuando yo me desperté pensando, wow, dañé el silicio, dañé el ayuno. No lo había dañado, porque fue en el espíritu y lo sentía como que era verdad, una verdad, porque fue espiritualmente. Entonces, como fue en el espíritu, se me materializó en lo personal, que ahí que está la realidad, que tuve contienda, no con comida, pero tuve batalla, guerra con Satanás y su demonio. ¿Para qué? Obstáculos con personas para llenarme de ira, caer en el enojo y dañar el ayuno, pero no se le dio. No se le dio a Satanás, a su demonio, tratar de que se me dañe ese ayuno. Amén. A Dios sea la gloria. Te voy a explicar esta otra manera. Te voy a poner esto de la historia, a parafrasearte un poco de nuestro Señor Jesucristo, que fue mandado hacia la tierra a morir por nosotros para librarnos de todo pecado, lo cual que fue trino a la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hecho carne. Y Jesucristo vino aquí, fue a enseñarnos que uno, siendo en la carne, puede sujetarse a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, a tener comunión con el Padre, intimidad, lo cual que Él vino a morir por nosotros y vino a enseñarnos, porque Él lo primero que tuvo que hacer fue irse en el Espíritu Santo, porque Él es trino, se fue en el Espíritu porque Él portaba todo, Él era Dios mismo y todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando se fue en los 40 días y noches de ayuno, fue para enseñarlo cómo tener la identidad espiritual, que así mismo fue Satanás a tentarlo para que comiera
a través del espíritu, porque Satanás un espíritu se le presentó para que comiera y dañara el ayuno. Como no pudo, se le presentó en otra ocasión para que se tirara por un precipicio. Pero no se le dio, porque él busca toda la manera para cómo hacerte pecar, dañarte. Entonces, después que Jesucristo hizo los 40 días de ayuno, día y noche, ¿cómo andaba Jesucristo? La enseñanza que nos dio más práctica. Que nada más tenía que presentarse donde estaban los demonios y salían huyendo. Donde estaban los enfermos y eran sanados. Porque ya él tenía el Espíritu Santo con la dirección de Dios. Tenía identidad espiritual. Que a eso es que no le estábamos poniendo asunto, aunque hay personas que lo saben porque ya Dios se lo ha revelado y quizá no lo han explicado de una manera o no lo han dicho así de la manera que yo estoy expresándoselo, que quiero que aunque sea 2 o 3 personas que lo escuchen, que le pongan asunto y se vayan a la escritura y vayan a desglosar para que puedan confrontar, por si acaso no lo quieren creer y entender, pero lo estoy dando para que sepamos que el ayuno es un pacto muy delicado, porque tú pactas con Dios para poder tener tu Espíritu Santo, para poder atacar con tu oración, con los demonios, lo que ellos no quieren. ¿Por qué Jesús nunca lo vieron tirado en silicio? Que lo fue a hacer un silicio declarado, porque Jesús no era pecador. Jesús vino a morir por nosotros, por el pecado, pero no era pecador. Nunca pecó. Nunca se iba a humillar a silicio. Porque él ayunaba, porque buscando la identidad, para enseñarnos cómo se busca la identidad, para atacar la tiniebla. Amén. Y cuando uno está en pecado, tiene que irse en silicio para restablecer su carne, pedir perdón al Padre y después tomar un ayuno. La gloria sea de Dios. De qué manera te he desenvuelto este rema que Dios me ha dado. Gracias le doy al Padre por todo lo que ha dejado caer en mí, esa pincelada, que trato de dar por gracia lo que por gracia recibo, porque no quiero ver personas, escuchar personas haciendo ayuno por emoción. El ayuno es un pacto que tú tienes que tratar de cumplir, porque automáticamente pactaste con Dios ese ayuno y lo desviaste, ya lo espiritual te va a caer arriba y te va a atacar, porque sabe que tú lo vas a atacar, porque automáticamente tú tienes la identidad espiritual del Espíritu Santo. Ya los demonios saben que ya tú eres un guerrero que tiene alma para desbaratarlo en el nombre poderoso de Jesús, que eso es lo que ellos no quieren. Por eso es que se te dice que no vaya como los gentiles a proclamar que está ayunando con la cara triste, para que sepan que tú estás desbaratado. No, es porque los demonios se dan de cuenta y te van a atacar, y no te va a valer tu ayuno cuando tú lo dices por decirlo, por engrandecerte, porque esto no podemos tratar de ser grande, el grande Dios, y Dios que pone la gracia, el sentir, el orden y todo. Por eso debemos de serle fiel cada día más a nuestro Padre, para que podamos desarrollarnos en el don que Él nos pueda dar a cada uno de nosotros, la pincelada que Él nos pueda soltar para hacer cada día más la cosa mejor. Y muchas personas hablan que el silicio no es factible, que eso es historia de su antigüedad, de los fariseos, etcétera. Pero lo usó David, lo usó Job, lo usó Jacob, lo usaron muchísimas personas cuando sabían que tenían que someterse. Es un sometimiento, una humillación. Y yo entiendo sobre el espíritu que el silicio es para doblegar la carne y pedir perdón, para después tú arrendar tu ayuno y oración, para que pueda ser contestado ante la presencia del Señor. Yo creo que con esto le dejo más que claro de esta revelación, que eso es algo fresco que Dios ha mandado
para que lo entendamos de una manera práctica, sencilla. No hago esto para traer contienda, para confundir, para que entiendan que yo estoy trayendo palabras sobrenaturales, etcétera, sino el que ahí está en la caja de comentarios, el que quiera aportar algo, que vea que no es así o que es así. Yo recibo todo lo que quieran darme, porque mientras más uno aprende mejor, pero que me confronten con revelación, que sea algo revelado de tu personalidad. Porque en esto de la cristiandad no podemos mentir. Que cuando tú vayas a revocar algo a un cristiano, una persona que está dando una palabra de Dios, venme con el sustento de la Biblia, pero no solo con conocimiento, sino con la verdadera revelación que Dios siempre ha estado revelando. Y como dice un adagio, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un pensar. Así mismo Dios le da a cada persona una revelación distinta, una interpretación, para que pueda fluir y desenvolverse, porque hay muchísimas personas. Tu interpretación que quizás tú puedas tener pueda caerle a varias personas, pero si tu interpretación no cae en el sentido de la otra persona, lo va a ver mal. Entonces Dios da diferentes géneros de lengua y diferentes situaciones para que busquemos de Él en diferentes interpretación, pero sustentado con Dios, porque todo cae en un solo círculo. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú te pones a confrontar versículo por versículo, caen casi en lo mismo todo, que hay que estar siempre humilde, sometido, orar, ayunar y estar siempre sujeto con el Padre. Ser obediente, lo primordial, y humilde de sano corazón. Con esta le dejo más que claro, y que la paz del Señor esté con todos vosotros.